Primer entrevistado y es por los acontecimientos lamentables que se están viviendo en el estado de Chiapas. Los temas de violencia, los temas también que tienen que ver pues con el desplazamiento de la misma gente de esta región. Vamos a enlazarnos con Javier Oliva, quien es especialista en temas de seguridad. Me da mucho gusto que esta noche esté con nosotros. Muy buenas noches, Javier. Te saluda Sofía Nava. Bienvenido. Tenemos aquí un problema con la No, no, comunicación. no, es que yo tenía cerrado el Ok, micrófono. perfecto, Javier. Gracias por estar Buenas con noches, nosotros. Sofía. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, tú como experto. Bueno, pues no se ha negado, Javier, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha sido calificado como el más violento en la historia de nuestro país. Particularmente vamos a centrarnos en lo que está aconteciendo en el estado de Chiapas y lo que vimos justamente este sábado. Lamentable estos videos donde se observa el arribo del crimen organizado, ahí pues estas camionetas que van llegando a esta zona. Pero me gustaría, desde tu punto de vista muy particular y sobre todo pues como especialista en estos temas, ¿cuál es la primera lectura que le das a estos acontecimientos que están sucediendo allá en Chiapas? Bueno, yo alcancé a ver, Sofía, tres testimonios de videograbados que fueron distribuidos en las distintas redes digitales de comunicación. Y lo primero que se observa es la ausencia de la autoridad local. Es decir, nunca se ve un policía, una patrulla, una representación de la policía municipal o estatal, ¿no? Y poder hacer una especie de desfile en una carretera estatal sin ninguna molestia, por decirlo así, pues siempre llama la atención, porque obviamente esas personas que, bueno, mucho se ha especulado, y me parece que con razón, de si estaban ahí de manera voluntaria o de manera obligada, pues requiere una organización, es decir, no es, oigan, fíjense que en 5 minutos van a pasar unas camionetas, salgan a decirles que bienvenidos, ¿no? Entonces esto requiere una organización, requiere de una cierta estructura y lo que denota, a mí me parece que es una mala noticia, una presencia con cierta cobertura social de parte de una organización criminal, cualquiera que ésta sea, o sea, no, aquí no es trascendente si es una organización u otra, pero lo cierto es que demuestra los niveles, por un lado, de desarticulación del Estado mexicano a nivel local, y por el otro lado, porque también esto es cierto, es importante hablar de alguna forma de tolerancia, participación u omisión de la propia sociedad en ese sentido. Exactamente, Javier. ¿Qué es lo que ha generado la violencia? Pues bueno, sobre todo la llegada de tantos grupos criminales a Chiapas. Sabemos de antemano pues que la falta tal vez de oportunidades en cuanto pues para que la gente tenga trabajos, para que la gente tenga mayores oportunidades. Pues bueno, también buscan estos grupos criminales llegar ahí con este fin, ¿no? Porque se dice que muchas veces pues ellos les ofrecen de alguna manera pues empleo, pero digamos desde tu punto de vista, ¿qué factores han influido para que estos grupos criminales estén llegando a esta zona del sureste mexicano? También es el cruce tal vez pues de los migrantes, ¿no? Que están utilizando estas regiones para tratar de llegar a Estados Unidos. Mira, la geografía es muy útil, Sofía. ¿Por qué no pasa esto en la frontera con Belice, por ejemplo? Es decir, ¿por qué no se dan estos cruces masivos, descontrolados de migrantes forzados? ¿Qué sí hay en una frontera y que no hay en la otra o Uh -huh. viceversa? Entonces, esto es algo que debe llamar la atención, así como separa el río Suchiate del río Hondo, la frontera entre México y Belice, pues llama la atención que ahí no se dé este tránsito por las razones que puedan ser. Por el otro, recordemos que el próximo año, el 2 de junio, va a haber elecciones en todo el país, alrededor de 2.100 cargos, y de los 31 estados, de los 32 estados, perdón, que componen nuestra república, 31 tienen elecciones de alcaldes o presidencias municipales. Chiapas es uno de ellos. Pero también de los 32 estados, 31 eligen Congreso local.
y de las 32 entidades, 9 eligen gobernante, incluyendo la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto, Sofía? Que Chiapas esté en ese grupo, en donde se va a renovar toda la estructura de representación política, porque hagamos un breve repaso. Se van a escoger cabildos, se van a escoger presidencias municipales, Congreso local, diputaciones federales, senadurías de la República y presidencia de la República. Es decir, al electora chiapaneco le van a dar 6 boletas, ¿no? A esto tenemos que agregarle pues una larga tradición de movilización de nuestros pueblos originarios, cuya parte pinacular es desde luego la irrupción el 1 de enero de 1994 del ZLN. Desde esa fecha, pues hemos observado de manera lógica que han surgido otras organizaciones con un sentido de reivindicación de sus culturas, de sus costumbres, de su patrimonio natural, de sus tierras, de su forma de producción y de sus culturas en general. En el contexto, por decirlo así, que genera cierto tipo de violencia, pues tenemos desde luego el tráfico de personas, que según los datos de la Oficina contra el Delito, la UNODOC, que así se le conoce por el acrónimo en inglés, de las Naciones Unidas, el tráfico de personas es, este año se calcula que va a ser el delito más redituable para las organizaciones criminales. Entonces sabemos que el punto de ingreso principal de las caravanas de migrantes forzados que vienen prácticamente de todas partes del mundo, pues ingresan por esta colindancia entre México, el estado de Chiapas y Guatemala. Y a esto le tenemos que sumar, Sofía, por si fuera poco, pues la problemática que implica pues el tráfico de maderas preciosas, lo que implica desde luego el tráfico de droga vía terrestre, sobre todo la cocaína procedente de los países andinos, Perú, Ecuador y Colombia, y Ecuador. Entonces, esto es muy importante, tener este conjunto de variables que generan entretensión política y social, como sucede en los procesos electorales, sin que llegue a la violencia, se entiende. Y por el otro lado, las expresiones de movimientos sociales y de actividades criminales. Entonces, en esta triple convergencia, pues el estado de Chiapas se ve severamente sacudido. Además, hay que decirlo con toda claridad, un gobierno profundamente inepto, el de Rutilio Escandón. Entonces, los resultados los tenemos a la vista, ¿no? En donde, pues, la autoridad local es prácticamente inexistente. Totalmente, Javier. Eh, digamos, ¿qué opinión te merecen las declaraciones que hoy hizo el presidente López Obrador con respecto a lo que se presentó este fin de semana, lo que estamos platicando? ¿Cuál es tu opinión, pues, de las palabras que él ofreció en esta mañanera? Bueno, mira, hay que distinguir entre lo que dijo, ¿no? Y cómo lo dijo, ¿no? Porque el reconocer que se tratan de testimonios verdaderos, porque yo estuve siguiéndolo, lógicamente, que son temas que yo estudio y trabajo desde hace muchos años, pues evidentemente existían versiones de que eran montajes, que podían ser en otra parte de América Latina, que hubieran sido incluso en otra época en México recientemente, en fin, había muy distintas versiones. El hecho de que el presidente lo haya reconocido, pues le da al evento una gravedad verdaderamente notable. No porque lo diga el presidente, sino porque el acontecimiento en sí mismo es muy delicado. Exacto. Tan es así que hoy en la tarde, preparándome para esta oportunidad, Sofía, muchas gracias, leía que varios medios daban a conocer, incluso con fotografías y con videos, la llegada de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en particular del Ejército Mexicano, a este mismo municipio de frontera, Cosamalapa, allá en Chiapas, ¿no? Entonces, pues estamos observando un escenario, espero equivocarme, de creciente tensión, en donde pues tienes dos organizaciones criminales disputándose el control por conveniencias a sus actividades ilegales, sometiendo a la población y a las autoridades locales, y en ese sentido tiene que llegar nuevamente, como sucedió en decenas de casos en las últimas décadas en México, tiene que llegar
el gobierno federal en turno a través de la Secretaría de la Defensa Nacional o de las Fuerzas Armadas en general para intentar recuperar el control de la situación, lo que estamos viendo ahora, Sofía. Javier, ¿te parecería que es un poco tardío esta respuesta por parte de las autoridades, ya que haya reconocido el presidente, digamos, que finalmente sí está ocurriendo una situación, una crisis grave de violencia en el Estado? ¿No te parece que pues se pudo tal vez prever esta situación? Es que el tema, el punto, y es muy aguda tu pregunta, el punto radica en que no hay capacidades de infraestructura y de personal para poder tomar el control en cada evento en donde se presenta una situación de esta naturaleza. Hoy leíamos a mí me parece una situación que cada vez estamos más adormecidos por la violencia como sociedad. Y hoy nos enteramos que 7 muchachos desaparecieron en Salvatierra, Zacatecas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues la fiscalía va a reaccionar, se supone que ya lo hizo. Ok. Evidentemente también habrá ciertos controles en las carreteras para tratar de encontrar en buen estado a estos Javier, 7 muchachos. voy a Dime. tener que despedirte porque me voy rápidamente al corte, pero agradecerte por haber estado en estos minutos con nosotros. Muy amable. Bueno, en vez de despedirme, nos vemos otro Nos día. vemos pronto. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Javier Oliva, especialista en temas de seguridad, muy amable. Y nos